Vamos a ver acá una relación de parentesco, ¿ok? Mira, a ver, yo tengo acá la familia López, ¿ok? En este caso, por ejemplo, los hijos son Elena y Antonio. ¿Son los hijos de quiénes? De Daniel y de Irene. Pero como Antonio se ha casado con Dolores, ellos dos han tenido a su hijo Joaquín. Joaquín es hijo de Antonio y de Dolores. Pero también Joaquín es el nieto, es el nieto, ¿ok? De Daniel López y de Irene. Pero también Daniel López e Irene son los abuelos, ¿sí o no? El abuelo y la abuela. ¿De quién? De Joaquín. Hasta ahí tenemos una relación, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Elena se ha casado con Jesús Roca. Y ellos también han tenido a sus hijos Teresa y Fernando. Lo mismo, ¿no? Fernando y Teresa son los nietos de Irene y de Daniel. Pero también ellos son primos. Primos hermanos, ¿no? ¿Ok? ¿Quiénes? Joaquín con Fernando y Teresa son primos. Ahora, como Dolores se ha casado con el hijo de Daniel, Dolores va a ser la nuera. Dolores es la nuera de quién? De Irene y de Daniel. Pero también Daniel e Irene son los suegros de Dolores. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que Daniel es suegro de Dolores e Irene es suegra de Dolores. Así como que Dolores es la nuera de Irene y de Daniel. Ahora, vamos a ver, Jesús Roca se casó con su hija Elena. ¿De quién es? De Daniel y de Irene. La relación entre ellos va a ser que Jesús va a ser, ¿qué cosa? El yerno. Y Daniel e Irene son los suegros de Jesús Roca. ¿Ok? Relación. Ya. Listo. ¿Qué relación hay? También, mira, ve. Jesús Roca es el cuñado. Es el cuñado. Quien se casó con su hermana, ¿no? Jesús Roca es el cuñado de Antonio. El cuñado es la persona que se casa, ¿no? Con la hermana, con tu hermano, ¿no? Es el cuñado, con tu hermana, ¿no? Se casa con tu hermana. Es el cuñado. Muy bien. Ahora, para Elena, como Dolores se ha casado con su hermano, va a ser su cuñada. O sea que ellas dos van a ser cuñadas, ¿no? Dolores es cuñada de Elena y Elena es cuñada de Dolores. Igual pasa con Antonio, ¿no? Antonio es cuñado de Jesús y Jesús es cuñado de Antonio. Ahora también, mira, ven, como Dolores se ha casado con Antonio y Jesús se ha casado con Elena, que son hermanos, ellos son los concuñados. ¿Ok? Listo. Faltaría una última relación por aquí, que sería, no están acá, pero imagínate que de Dolores tenía su papá y su mamá. ¿Ok? Los papás y los padres de Dolores, ¿no? La mamá y el papá. La relación que va a haber entre los padres, ¿no? De la pareja de esposos es la de consuegros. Él es el consuegro y ella es la consuegra, ¿no? Ellos van a ser consuegros. Esos son los consuegros. Muy bien, bajo esa idea, ahora sí vamos a empezar lo que es los problemitas. Muy bien, para resolver los problemas hay diversas formas, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, dice, si tengo una hermana, que sí que acá estoy yo, ¿sí o no? Y tengo una hermana, ella es mi hermana, ¿ok? ¿Qué parentesco me une con la hija del yerno de mi madre?
A ver, cuando te dicen ese texto, lo que tú haces es empezar del final. A ver, dice, el yerno, vamos a ponerle acá, el yerno de mi madre. Empezamos con el final, el yerno de mi madre. Vamos a encontrar quién es ese personaje, ya por eso lo estoy eliminando. El yerno de mi madre. Quiere decir que acá ya se ha casado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá debe tener ella un esposo. Y de ellos tienen su mamá, ¿sí o no? Sí. Y también su papá. ¿Quién es el yerno de mi madre? ¿Quién es el yerno de mi madre? Él, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la versión de yerno y suegro, sí o no? Ella es la suegra. Ella es la suegra y él es el yerno. O sea, me están hablando de él hasta ahorita, ¿no? El yerno de mi madre, está hablando el esposo de mi hermana, ¿sí o no? Ahora, ¿están hablando de quién? Están hablando del esposo de mi hermana. Ahora seguimos, mira, ve. Con la hija del esposo de mi hermana. La hija del esposo de mi hermana. Entonces ellos dos van a tener una hija. ¿Ok? Ella es la hija. La hija de la esposa de mi hermana. ¿Qué parentesco me une con la hija? Mira, ¿qué parentesco me estoy uniendo con ella? ¿No? ¿Qué parentesco tengo? Ella es mi sobrina y yo soy su tío. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es la relación de parentesco entre entre los personajes, ¿no?, que aparecen acá. ¿Ok? Siempre hay que detectar, ¿no?, quiénes son esos personajes y vamos completando, ¿no? Había resultado que mi hermana se había casado y él era el yerno de mi mamá. Y me estaba hablando, ¿no? ¿Y quién es la hija de ellos dos? ¿Quién es la hija? Para mí es mi sobrina y yo soy su tío. Entonces ponemos acá, respuesta, ¿qué parentesco? Es mi sobrina y yo soy su tío. Listo, problemita resuelto. Siguiente, next. Listo, se sabe que A y B son esposos. Vamos a graficarlos, a ver. A y B son esposos. Acá le vamos a poner, ¿no?, A y B. ¿Ok? Como son esposos, corazoncitos, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a poner él es A y él es B. Ella es B. Dice, y tuvieron solo 2 hijos, C y D. Allá, entonces tuvieron solamente 2 hijos. Varones, ¿sí o no? C y D. Vamos a poner acá que él es C y él es D. ¿Ok? Son hermanos, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos. Ahora dice, E es padre de F y G. E es padre de F y G y además es el esposo de D. Ah, perdón. Solo tuvieron 2 hijas, ¿no? Entonces, acá estaría mal. Eran hijas. Solo 2 hijas. Hay que ponerle, ¿no? Ahí está, C y D, las hijas. Ya, ahora dice, y E es el padre de F y G. Ah, ya me va a faltar espacio, entonces lo que voy a hacer es subir. Va a subirlo hasta acá. Además es el esposo de D. Mira, ve, D está casada. Habla del esposo de D, ¿no? O sea que D va a tener su esposo. ¿Ok? ¿Y cómo se va a llamar? E. Es el esposo de D, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Que F y G son... Es el padre, ¿no? Es el padre de F y G.
Vamos a poner acá a F y G. Yo no sé, todavía no me he dicho si son varones o mujeres, no, F y G. Vamos a poner acá, ella es F, él es F y ella es G. Son hermanos, ¿no? Son hermanos. Listo. ¿Qué parentesco? ¿Qué relación hay? Dice, entre uno de los hijos, te habla de hijos, no hijas. Aunque también puede ser, ¿no? Una hija y otro hijo. Ya. Entre uno de los hijos de la esposa de E, ¿qué parentesco hay entre uno de los hijos de la esposa de E? ¿Quién es la esposa de E? Es de sus hijos. Ya, uno, vamos a coger a uno cualquiera. Y la hija soltera de la esposa de A. La esposa de A es la mamá de C, ¿sí o no? Y ella es la hija. Ella es la hija soltera de la esposa de A. La esposa de A. Ella es la hija soltera de la esposa de A. ¿Qué relación hay? Es su sobrino y ella es la tía. O también podría ser, ¿no? Sobrina, tía. Cualquiera de los dos estaría bien. Entonces, la relación de sobrino o sobrina y tía. Listo, ya está. Problema número 2. Next. A ver, listo. Tenemos este problema acá. Dice, la 3. Ellos son esposos y tienen estos hijos, E y F. Ellos son esposos y tienen estos hijos, H, G, E, I, ¿no? Ahora, ellos dos se casaron. ¿Ok? No son hermanos, son de diferentes familias. Ellos dos se han casado y tienen a ellos 3, ¿sí o no? Y ahora, de ellos 3, ¿ok? Ella está casada con Q y han tenido un hijo, ¿no? Sí, pero ojo, Q no viene a ser ninguno de los familiares, ¿no? Ellos no son sus padres, por si acaso, ¿ok? Q es de otra familia, ¿ya? Dice M y N. ¿Qué son M y N? M y N de Q. Q, ¿dónde está Q? Acá. M y N de Q. ¿Qué son? Mira, ve. Acá se ha casado con su hermano o su hermana. Entonces Q va a ser el cuñado o la cuñada. M y N son cuñados o cuñadas. Ok, listo. Dice C y D. ¿Qué son C y D? C y D acá están arriba. C y D de R. A ver, R está acá abajito, ¿sí o no? Ya, mira, ve. C y D tuvieron a H. H es su hija. Y de ellos dos nació P, ¿sí o no? ¿Sí? De ellos dos nació P. O sea, es la hija de H. P es hija de H. Y R es hija de P. Entonces, acá sería mamá, ¿sí o no? P es mamá de R. H es la abuela o el abuelo de R. Y acá sería el bisabuelo o bisabuela de R. La relación sería así, ¿no? De muchos años, ¿no? C y D serían los bisabuelos o bisabuelas. Listo, A y B. A ver, vamos a buscar A y B. Ahí está A y B. ¿Qué son de H? H está acá. Mira, a ver, E y F son sus hijos, ¿no? Y H se casó con su hija F o su hijo F. Entonces, A y B serían los suegros de H. Los suegros. Vamos a poner ahí. Son los suegros de H. Listo. Dice, si H es mujer, H es mujer. A ver, vamos a poner acá. ¿Dónde está? Ya lo vi. H es mujer. ¿Ok? Y P es varón. P es varón. Hombre. Entonces, P, F es de Q. Esta es una F, ¿no? F, ¿qué es de Q? Q. A ver. Acá la relación con Q viene a ser que es si él es varón, ella es mujer, ¿sí o no? ¿Sí?
Y ellos dos, F y H, F y H son los papás de P, ¿sí o no? F y H son los padres de P, que es varón. Y él se casó con Q, que es mujer, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces dice, si dice, ¿qué cosa es F? F, vamos a poner otro color. ¿Qué cosa es F de Q? F viene a ser el suegro, es el suegro de Q. Y Q viene a ser la nuera, ¿no? Pero acá te dice, ¿qué viene a ser F? F viene a ser el suegro de Q. Ahora viene lo siguiente. Si H es mujer y se apellida Ceballos, vamos a ver acá. H es mujer, muy bien, H es mujer, y ella se apellida Ceballos. Mientras que N se apellida Araujo, NN, acá está N, se apellida Araujo. Ya. Mientras que N se apellida Araujo. Además, Q es mujer. Ya, Q es mujer. Y su apellido es Suárez. ¿Cuáles son los apellidos de P y R? P y R, sus apellidos. A ver, un poquito complejo, ¿no? A ver, si ella es mujer, mira, Ceballos dice, si H es mujer y se apellida Ceballos, ya. N viene a ser su hijo. Él vendría a ser Araujo Ceballos, ¿sí o no? Araujo Ceballos. Entonces, P, ¿qué viene a ser? Como son hijos de ellos, el papá era Araujo Ceballos. Entonces también P también va a ser Araujo Ceballos. Araujo Ceballos. Ahora tenemos lo siguiente. R. P tiene de apellido Araujo. ¿Ok? Sí. Pero M es Suárez. Pero es femenino, ¿no? Araujo. Ya. Si él es varón y ella es mujer. ¿Ok? R va a tener primero el apellido de papá, que es Araujo. Pero luego viene el apellido de mamá, Suárez. Araujo Suárez. Entonces ya tenemos que P es Araujo Ceballos y R es Araujo Suárez. ¿Ok? Vamos a entender un poquito ese problema. Lo vamos a hacer acá de nuevo, ¿ya? Mira, ve. Vamos a hacerle un zoom ahí. Teníamos acá a F. Él es F, que está casado. Se casó con M, ¿no? M. Se casó con M. Y ellos tuvieron 3 hijos. 3 hijos que eran M, N y P. ¿Ok? Tuvieron 3 hijos. Vamos a poner acá M, N y P. Ahora, P se casó con ¿quién? Con Q. P se casó con Q. Profe, ¿por qué le ponen sexos ahí, no? Hombre o mujer. Porque estoy siguiendo el problema. Ahorita vamos a confirmar, ¿no? Y ellos dos tuvieron un hijo. P y Q tuvieron un hijo, R. ¿Ok? Listo. Ya, L es R. Ahora, vamos por lo que eran los apellidos, ¿no? Dice, vamos a problemar, dice. Si H es mujer, acá era FH, ¿no? Acá es H. Ya. Dice,
Si H es mujer, ¿sí o no? Y se apellida Ceballos. Ella se apellida Ceballos. Ya. Mientras que N se apellida Araujo. N es Araujo. Además Q es mujer. Q está siendo mujer, ¿no? Y se apellida Suárez. ¿Cuáles son los apellidos de P y R? Ya mira, ve. Si él se apellida... Mira, ellos son los hijos, ¿sí o no? Ellos son los hijos de F y H. Entonces, si él se apellida Araujo, quiere decir que papá se apellida Araujo. Y entonces ellos serían Araujo C. Bayos. Porque para un apellido juntas el apellido de papá y el apellido de mamá, ¿no? El apellido de papá primero y luego el de mamá. Entonces, P va a ser ¿qué cosa? Araujo Ceballos. Ahora, ya tengo P, ¿no? Que ya se apellida Araujo Ceballos, así como habíamos encontrado, ¿no? Ya está. P vale. O sea, P era Araujo Ceballos. Ahora, vamos por el otro. Me pedían de R. R. Si el papá se llama Araujo y R es hijo, entonces R se va a apellidar primero Araujo. Y luego viene el apellido de mamá, Suárez, ¿no? Araujo Suárez. Y listo. R se apellida Araujo Suárez. En eso consistía el problema que habíamos visto. Muy bien, problema número 1. Dice, según el esquema anterior, coloca verdadero o falso según corresponda. Emilio es yerno de Beto. A ver, buscamos Emilio. Es yerno de Beto, claro, porque Julia es la hija de Beto. Y entonces, Emilio va a ser el yerno de Beto. También Beto es el suegro de Emilio, ¿sí o no? Entonces es verdadero. Karen es sobrina de Greta. A ver, buscamos a Greta. Ahí está. Y acá está Karen. A ver, ellos son hermanos, ¿no? Hermanos, son hermanos. Ahora Julia se casó con Emilio y han tenido a Karen. Entonces, ella va a ser la tía. Greta hace la tía y Karen es la sobrina, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora te dice, Karen es sobrina de Greta. Verdadero, ¿no? Verdura. La abuela paterna de Carlos. A ver, acá está Carlos, su abuela. Acá está su mamá, su abuela. Acá está Carla, ¿sí o no? Ya. La abuela paterna de Carlos se llama Carla. ¿Verdadero o falso? De contra verdadero, ¿no? Julia es cuñada de Manuel. A ver, Julia, acá está. Es cuñada de Manuel. Claro, ¿no? Porque Emilio se casó con Julia, ¿sí o no? Se han casado. Emilio se casó con Julia. Y Manuel es el hermano de Emilio. Entonces Julia es la cuñada de Manuel. Verdadero. Julia es nuera de Ana. A ver, acá está Julia y acá está Ana. Claro, mira, ve, Ana tuvo un hijo que es Emilio y se casó con Julia. Ana viene a ser la suegra de Julia, pero también Julia es la nuera de Ana. Verdadero. Luis y Beto son consuegros. A ver, Luis, acá está ahí Beto. Son consuegros, sí, ¿por qué? Por culpa de ellos dos. Ellos son los culpables. ¿Por qué? Porque Beto es, Julia es hija de Beto y de Carla. Y Emilio es hijo de Ana y de Luis. Y ellos van a ser los consuegros, ¿no? Son los consuegros. Son los papás de los esposos, los consuegros. Verdadero. Entonces todo era verdadero. Listo, siguiente. Ya, voy a bajarme. Me dibujo ya. Igualito, mira. El tío de la única hermana de mi padre. Empezamos a buscar a la persona. La hermana de mi padre. ¿Quién es ella? La hermana de mi padre. Entonces tengo que dibujar. Voy a bajarme, a ver un poquito más abajo. Ya. Entonces voy a tener lo siguiente. Acá está mi papá, ¿sí o no? ¿Sí? Acá estoy yo. Ya es mi papá. La hermana de mi padre va a estar a su costado, ¿sí o no? Son hermanos, igualdad, ¿no? Son hermanos. La hermana de mi padre está hablando de mi tía, ¿sí o no? Ahora,
el tío de la única hermana de mi padre. Hablan del tío. ¿Qué dice que mi papá? Ya, bueno, vamos a poner acá que se casó, ¿no? Con alguien. Hasta ahorita en el problema no interviene, ¿no? Ya, él es mi papá. Sí, soy yo, él es mi papá. Ella es mi mamá. Ahora, hasta ahorita ella es mi tía, ¿sí o no? Ya. Eh, ella es mi tía, su hermana de mi papá. Pero ellos han tenido papás, ¿sí o no? Vamos a dibujarle a los papás. A los papás de mis papás. Ahí está. Los papás de mis papás, o sea, mis abuelos. Ya dice, ¿qué parentesco tiene conmigo el tío de la única hermana de mi padre? Mira, solamente de la única hermana, ¿ok? Tiene el tío de la única hermana. Quiere decir que cualquiera de los dos, ¿ok? Te dice lo siguiente: ¿qué parentesco tiene conmigo el tío ya de la única hermana de mi padre? Acá está, mira, voy a escoger cualquiera de los dos, un tío, ¿ok? Ahí está el tío. Él es el tío de la única hermana de mi padre. Él es el tío, ¿ok? ¿Qué parentesco tiene conmigo? Él. O sea, estoy comparándolo a él conmigo. ¿Qué parentesco tenemos? Entonces, ojo, si este personaje soy yo, mi papá, mi mamá, ¿sí o no? Mi papá, mi mamá, ¿ok? Ya. Ahora, ellos son mis abuelos. Y los hermanos de mis abuelos son mis abuelos, los tíos, perdón. Sería el tío abuelo. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Respuesta: es mi tío abuelo. O también podría yo decir, ¿no?, que yo soy su sobrino nieto. Su sobrino nieto, ¿ok? Él sería mi tío abuelo o yo soy su sobrino nieto. O sea, te estaba hablando, mira, ve, ¿qué parentesco tiene conmigo? El tío de la única hermana de mi padre. La única hermana de mi padre está acá, ¿sí o no? Y ella va a tener un tío, que es que de ellos dos, uno de los hermanos. Y él es su tío. Pero para mí va a ser mi tío abuelo, ¿ok? Mi tío abuelo o yo soy sobrino nieto. Next, siguiente. Último problema, a ver, dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la suegra de la esposa de mi hermano? A ver, voy a buscarme ya. Aquí estoy yo, ¿ok? Me hablan de mi hermano. Voy a buscar a mi hermano. Ahí está mi hermano. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la suegra de la esposa de mi hermano? A ver, acá me habla, empezamos siempre del final, ¿sí o no? La esposa de mi hermano, que es que mi hermano se casó. Dibujamos acá la esposa de mi hermano. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo? La suegra, a ver, de la esposa de mi hermano, la suegra. ¿De quién están hablando de la suegra? De mi mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Y acá va a estar mi papá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo? O sea, estoy comparando conmigo de la esposa de mi hermano, su suegra. Ella. ¿Sí o no? Estoy comparando, mira, la suegra de la esposa de la suegra de la esposa de mi hermano. O sea, están hablando de ella. Muy bien. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Respuesta: ya tú sabes, ¿sí o no? Es mi mamá.
yo soy su hijo. Y listo.